Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es El Diván y la Luna con Eleya y esta noche estoy súper emocionada porque está con nosotros la doctora Lisbeth Quesada. A quien no tiene el gusto de conocerla, la doctora Lisbeth Quesada es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana. Tiene estudios de maestría en Psicoterapia Psicoanalítica y también el doctorado en Clínica Psicoanalítica por Centro Eleya. Cuenta con un diplomado en Desarrollo y Psicoanálisis Infantil, supervisión de casos también. Cuenta con más de 13 años de experiencia como docente impartiendo cátedras relacionadas a la psicología clínica, tanto para licenciatura como para maestría en diferentes universidades del Estado de México. Desde el 2003 se desempeña como psicoanalista en la práctica privada con pacientes, niños, adolescentes y adultos. Fuertemente interesada y comprometida con la prevención y difusión de la salud mental, porque en los últimos 7 años se ha dedicado en la impartición de numerosas pláticas y talleres a maestros, padres de familia, profesionales de múltiples disciplinas. Ha participado en diversos programas de radio y televisión, foros, congresos y espacios destinados a la reflexión y promoción de la salud mental. Bienvenida, Lisette, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien. Gracias. Yo estoy encantada de que estés igualmente, aquí. Muchísimas gracias de verdad por aceptar esta entrevista. Y bueno, para mí es un entusiasmo siempre tener un programa con personalidades de Centro Eleya y que nos hacen el favor de venir a dar pues tanta información tan valiosa y que de pronto pues nos ayudan a entender algunas de las cosas que se pueden considerar como cotidianas y que de pronto no lo puedan ser tanto, ¿no? Esta noche me encantó, como saben amigos, el título del programa siempre lo escoge nuestro invitado, así que me gustó muchísimo el tema que nos propones porque ciertamente es algo que hoy sucede, ¿no? El mal de nuestros tiempos, la ansiedad. Y muchas veces ni siquiera podemos entender de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué significa? Brevemente, como para iniciar, ¿nos podrías decir, la ansiedad sí es esto que vemos en todos lados de una manera muy coloquial de la ansiedad quieres saber sobre el futuro, la ansiedad es no tolerar como el tiempo? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Mira, la ansiedad es una reacción, ¿no? Del organismo ante diversas situaciones de amenaza, en donde el cuerpo y la mente se someten y se exige más de los límites propios de cada persona. La ansiedad está vinculada a eso. Yo propuse el tema porque a veces tendemos a acostumbrarnos y a dar por hecho que como la ansiedad forma parte de nuestras vidas, darla por normal. ¿Nos acostumbramos a vivir con ella? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, y la promovemos, además, ¿no? Y como que no detectamos o no diferenciamos o no conocemos otros estados emocionales para existir en esta vida, ¿no? Entonces me pareció muy importante. Claro, ¿y cómo es que conocemos la ansiedad? O sea, uno nace con la ansiedad, uno es parte, digamos, del ser humano, de la estructura del ser humano. Sí, eso es muy importante. Tendemos a creer que la ansiedad es el resultado de condiciones externas y que depende de nuestros horarios, del tráfico, de las cargas de trabajo. Y en realidad, esos son ciertos factores que promueven o que favorecen, pero la ansiedad en realidad no depende de las condiciones externas. La ansiedad es innata y es constitutiva del ser humano. Y viene desde adentro. Es algo así como pensar en el miedo, por ejemplo. Por ejemplo, la ansiedad es un sentimiento de impotencia o de incertidumbre. La ansiedad es una amenaza. ¿Qué es el miedo? Porque se confunden mucho. El miedo es el mismo sentimiento de incertidumbre y de impotencia, pero ante un peligro del exterior. Ese es el miedo. Pues es algo así como que el miedo viniera de un factor externo y la ansiedad la creo dentro de mi mente. Es subjetiva y por lo tanto es difícil detectar qué es eso que nos está causando ansiedad. El miedo entonces es una reacción de ansiedad, por así decirlo, ante un factor o ante un estímulo real
objetivo del exterior. Okay. Se escapó el león del Chapultepec. Pues bueno. claro que tengo miedo. No, o sea... Sí, claro. Me va a venir a dañar. Es muy claro sí. la amenaza externa, Okay. ¿no? Ese es un miedo. En cambio, la ansiedad es más subjetiva. Okay. Y la ansiedad viene de adentro de nosotros y no tenemos muy claro, ¿no? Por eso es subjetiva, sí. Porque la amenaza es interna. Claro. Ahora, la ansiedad es constitucional, es innata, todos los seres humanos tenemos la capacidad para sentir ansiedad y no solo eso, nacemos y nuestro primer reto es lidiar con la ansiedad. Claro, sí. Y la ansiedad entonces inaugura y moviliza un desarrollo. Okay. Entonces la ansiedad en realidad tiene un elemento benéfico en nuestras vidas y gracias a ella es que entonces el bebé moviliza y se motiva y se complejiza para desarrollar funciones con las que no nació. ¿Para qué? Para poder enfrentar desde bebé la ansiedad que nos constituye como seres humanos. Okay. Uno puede ver a un bebé recién nacido y su llanto es muy ansioso. Sí, claro. ¿No? O sea, porque en realidad él está sintiéndose amenazado, no entiende y hay sensaciones corporales que le vienen de adentro, ¿no? Como el hambre, el frío, que le generan, pero gracias a esa ansiedad moviliza. La ansiedad inaugura, ¿no? Como que el psiquismo y lo impulsa. Es un propulsor del desarrollo. Okay. Pero ¿qué está pasando actualmente? Este propulsor del desarrollo, indispensable para el crecimiento, debe de cumplir con ciertos, ¿cómo lo diríamos? Como cantidades afines a la capacidad individual. El problema es que en estos momentos esos niveles de ansiedad rebasan, ¿no? las capacidades propias de los seres humanos y entonces, lejos de movilizarnos para un crecimiento, generan una serie de alteraciones. Okay. O sea, la ansiedad está, digamos, es parte de nosotros también como para ayudarnos. Sí, claro, la ansiedad es indispensable y es el factor que genera crecimiento. Okay. ¿Sabe? Si no hay ansiedad, pues ¿para qué trabajo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué aprendo a caminar? No, o sea, la ansiedad moviliza, ¿no? Es como un motor, ¿no? Moviliza el desarrollo y el crecimiento, pero también el exceso de ansiedad paraliza el desarrollo integral de la persona. Que nos dices esta parte tan importante y que seguramente muchos de nuestros amigos podrían sentirse identificados, nuestros radioescuchas. Cuando hablamos de paralizar, las personas que refieren sentir ansiedad o que incluso ya pueden llegar a hablar de un ataque de pánico, claro, están hablando de situaciones biológicas que de pronto los paraliza. Claro. ¿Cuáles son los síntomas o cómo nos podrías ayudar a identificar que lo que estamos sintiendo es ansiedad? Ok. Mira, vamos a hablar de los síntomas de la ansiedad y de los ataques de pánico, pero también de esa ansiedad que no registramos. Okay. ¿Ok? Entonces, la ansiedad siempre va de la mano con reacciones del cuerpo, ¿no? Sí. Hay una alteración física y psíquica en donde el cuerpo hace cambios en pro de enfrentar una adversidad, ¿no? Y de poder cumplir con una demanda. Estos cambios incluyen, por ejemplo, sudoración, taquicardia, insomnio, dolores de cabeza, o sea, como malestares puestos en lo físico. Pero también generan estados emocionales, por ejemplo, de intranquilidad, ¿no? No poder, ¿no? Estar quieto, dispersión. Okay. No sientes la ansiedad, pero no te puedes concentrar. Y entonces la gente te dice, ay, yo no sé por qué hoy lavé 3 platos, luego tendí una... Y total que al final del día no acabé una sola cosa. Una sola cosa, claro. Y eso es algo súper común. Es súper común.
Quiero aprovechar para enviar un fuerte saludo a Mari Carmen, mi amiga. Muchísimas gracias, Mari. Me encanta que nos estés acompañando. A Olimpia Rosales, que también ya está por aquí. Muchísimas gracias. Te mando un beso grande. Gracias por acompañarnos. A Delia Torres, un abrazo también. Muchísimas gracias. A Liz de Yecha, a quien mando también un fuerte abrazo. Muchas gracias. A Maro Rosal, que también ya está por aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, invitarlos a que participen en el panel de mensajes o a través de Facebook Live, en los comentarios que nos aportan muchísimo cuando hacemos este tipo de programas. Y bueno, podemos aprovechar que tenemos con nosotros a la doctora Quesada y que nos puede ayudar a resolver algunas dudas de las que de pronto se van presentando cuando tenemos confusión en un tema tan importante como es la ansiedad, que como nos viene explicando hasta ahora, es algo que nos ayuda, que es parte de nosotros y que no lo debemos ver como el gran enemigo a vencer, ¿no? Claro. Hay otra cosa importante, se habla de la ansiedad y se habla de la angustia. Ok. ¿Qué es la angustia? Mira, lo que pasa es que originalmente, históricamente, se hacía una diferenciación entre ansiedad y angustia, pero en realidad es que conforme han pasado los años, la teoría ha decidido que en realidad unificarlas, ¿no? Y entonces realmente no hay una diferencia tal, son como sinónimos. Okay. Entonces si estamos hablando de ansiedad y si estamos hablando de angustia, estamos hablando de lo mismo, exactamente. Y la ansiedad como algo que moviliza y que promueve un desarrollo y que además acompaña el desarrollo mismo y que entonces se manifiesta de distintas formas a lo largo de la vida. Claro. Sin embargo, también, ¿no? Hay una angustia normal que es esta que nos prepara, ¿no? Por ejemplo, un proceso natural para adaptarnos, ¿no? Entonces, ante una situación, ¿no? En donde se cambia, se pierde el equilibrio, se genera una cierta, ¿no? Es como muy normal la ansiedad y entonces el cuerpo y la mente tienen que hacer todo un esfuerzo por elaborar, ¿no? Por elaborar y por resolver y por adaptarse a esas nuevas condiciones. Un matrimonio, ¿no? O sea, no es que estés, simplemente que hay un cambio radical y que va a requerir un trabajo psíquico para que realmente puedas como readaptarte y reorganizarte a las nuevas condiciones. Un cambio de trabajo, ¿no? Por muy entusiasta y por más sueldo que te den y por más promoción, finalmente se rompe algo que amenaza tu existencia en las condiciones habituales y conocidas, y eso demanda, ¿no? Una readaptación, una reorganización de valores, ya, ¿no? Desde la logística, ¿no? Desde los tiempos hasta internamente. Entonces, esos serían como ejemplos de una ansiedad normal y cómo transitamos con ansiedades normales a lo largo de la vida. Que nos van ayudando como a prever los cambios, a acomodarnos, digamos, ¿no? Exacto. A poder comprender lo que estamos viviendo, asimilar. ¿Sí? ¿Cómo detectamos que es una ansiedad normal? Exacto. Porque la respuesta de angustia, de impotencia, de incertidumbre, es proporcional al cambio. Es pasajera en el sentido de que una vez que el cambio o la amenaza desaparece, uno puede recuperarse. Hablamos de lo normal y de lo patológico para poderlo pensar como algo que no es normal, ¿no? Exacto. ¿En qué momento la ansiedad es una patología? ¿Se convierte en una patología en algún momento? Claro. Mira, la ansiedad es normal cuando nos está protegiendo de peligros y nos está ayudando a readaptarnos a nuevas circunstancias a lo largo de la vida. Es patológica cuando cambiamos, ¿no? En nuestro esquema de valores y cambiamos de valores vitales de sobrevivencia a valores, ¿no? Los valores que se identifican como vitales están basados en trastornos o en modificaciones de la personalidad. Por ejemplo, cambio un valor dado ya por una conflictiva personal y resulta que para mí es vital la aceptación. Entonces, ya no es una amenaza que realmente ponga en peligro mi integridad, ni física, ni mi, ¿no? Porque ya
lo que yo considero un valor vital para mi seguridad está basado ya en conflictos inconscientes o en carencias. En cómo lo pienso, cómo lo interpreto, ¿no? Y entonces ya, por ejemplo, ¿no? Tener prestigio ya se volvió de manera desvirtuada un valor vital, cuando en realidad tener prestigio no te quita la vida. Tendría que ser vital, claro. ¿Sí me explico? O sea, no te quita la vida, no estás en peligro. Sí, no te vas a morir. No te vas a morir. No te vas a morir, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La angustia se vuelve patológica o no le llaman como neurótica. Sí. Cuando estos valores que se identifican como vitales están basados en estas conflictivas y no en, ¿no? Como sí, en situaciones como más, digamos, normales, más manejables, ¿no? Sí. Y también me quiero imaginar que estamos hablando de la funcionalidad de la persona, ¿no? Exacto. Si yo puedo operar de manera regular y me protejo como del ambiente en términos de poder actuar, pensar, hacer, pues tal vez estoy frente a una angustia normal. Lo que pasa es que no es tan fácil la discriminación. Claro. Porque cuando hablamos de una persona que sigue funcionando, estamos basándonos en parámetros externos. Claro. Y aquí lo que nos importa no es cuánto cubre con las expectativas de un funcionamiento social, de trabajar, tener hijos, ir, venir, claro, sino el funcionamiento interna, psíquico. Claro. Y sí, ese es el que se altera. Claro. Aunque en la apariencia tú veas que la persona pues trabaja, tiene familia, hace esto, hace lo otro, en realidad para el psicoanálisis lo que nos interesa es el funcionamiento psíquico, por supuesto, ¿no? ¿Cómo está funcionando? Hay una relación de intensidad desproporcional, ¿no? Entre la amenaza y la reacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, ante una semana de exámenes, esto es muy común, por ejemplo, en las prepas o en las universidades, hay personas a las que se les paraliza la vida. Claro. ¿No? O sea, una semana de exámenes, hay algo que ya la reacción no es proporcional. Claro, contra lo que está viviendo, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de algo así como de una persecución, o sea, como que tú te exiges estar siendo a lo mejor excelente, perfecto, etcétera, y en función de eso vienen como todas estas ansiedades, pero de una calificación interna, ¿no? Y en ese sentido ya no estamos en el orden de la ansiedad que promueve el desarrollo y que viene generada por impulsos internos, sino por fantasías inconscientes, por ejemplo, vinculadas a la voracidad. Entonces, quiero tener tanto o abarcar tanto que termino, ¿no? Como imponiéndome ritmos casi insostenibles, ¿no? Por ejemplo, la voracidad, y entonces tengo que hacer otra. Exigencias egocéntricas, y entonces la demanda para cumplir ciertas expectativas, y entonces me someto otra vez a un clima. Otra, fíjate cómo también hay personas que viven en climas emocionales de ansiedad como una manera de escapar de su sensación de vacío. Claro. ¿Sí me explico? Sí, y entonces ahora resulta que la ansiedad es una manera de venderme la idea de una vida compleja, creativa, ¿no? Compleja sería la palabra, ¿no? Sí, claro, y entonces hay gente que se impone vivir con ansiedad como para cumplir, ¿no? O contrarrestar un sentimiento de vacío, ¿no? De sentirse un poco perdido. Claro, de no ser como suficiente, ¿no? Exactamente, y entonces lo poco o mucho que haga lo tengo que hacer en un clima de ansiedad, con lo cual ¿no? me garantizo un sentimiento como de mucho éxito, claro, o mucha complejidad, o de complejidad, ¿no? Como de que uno está haciendo cosas mucho más complejas. Claro. U otra opción, gente que se impone sin darse cuenta, esto es inconsciente, la gente no se da cuenta, que se impone vivir en un clima de ansiedad como una manera de adquirir una identidad. Y entonces la ansiedad me da un argumento vincular.
Entonces, si yo estoy aquí contigo o me reúno con, ¿no?, con un grupo ¿Me de... transformo o me convierto en algo como más aspiracional? Y tengo de qué hablar. O sea, también la ansiedad o adherirse, hay gente que se adhiere a la ansiedad. Claro. Como una medida de resolver un tema de identidad, porque entonces tengo un argumento vincular. Claro. Por ejemplo, hay gente que siempre que te encuentras con ella o que te reúnes en algún evento social con ella, se va a quejar de algo. Sí, claro. Porque ya es su argumento, ¿no? O sea, necesito también su forma de relacionarse, sí, ¿no? Su forma... Ya es su speech, sí, ya es como su... Así es su entrada. Sí, su ¿no? opening. Como su carta de su opening, ¿no? Así como, pues no sé de qué hablar, y entonces se vuelve una manera de adquirir una identidad y una manera como de introducirme. Claro. Y entonces hay gente que vive metida en el estrés porque también porque de esa manera... una ganancia secundaria, ¿no? Y porque de esa manera vivir en el conflicto o en el acelere o en este clima emocional le da una identidad. Claro. ¿Sí me explico? Claro, porque estas creencias o ideas de está muy ocupado, es alguien muy importante, está colocado como en otro lugar por no tener tiempo, por vivir como operando tantas cosas o así. Exacto. ¿No? Un poco ahí. Nos preguntan, muchísimas gracias, Ren Mendoza, por participar. Nos dice, ¿la ansiedad puede estar relacionada con el trastorno obsesivo-compulsivo? Sí. Sí, la ansiedad puede estar relacionada con... O sea, la ansiedad es un síntoma o es una manifestación o es una expresión emocional que puede estar presente en cualquier cuadro. Okay. ¿No? O sea, en un obsesivo compulsivo, la fobia en sí misma es una ansiedad. O sea, es independiente, está presente, es como un aderezo, lo puedes poner en cualquier cosa, ¿no? Entonces es una expresión que puede ir acompañada de muchos trastornos. Okay. Nos preguntan, ¿cómo opera con el alcohol? ¿Cómo opera el alcohol o las drogas con la ansiedad? Ah, muy buena pregunta. Ok. Ya hablamos qué es la ansiedad, ya hablamos un poco de cómo funciona y para qué la usamos. Ahora, ¿qué hacemos con las emociones? ¿Qué hacemos con lo que sentimos? Primero, ¿lo registramos? Tenemos un registro de lo que nos está pasando o ni nos enteramos de esto que estamos sintiendo. Lo resolvemos, lo toleramos, lo delegamos o lo actuamos. Entonces, ¿qué relación existe con la adicción? La adicción inocula la ansiedad. Es decir, la sustancia me impide tener el registro o me libera, ¿no? Si se pudiera utilizar alguna palabra, de la experiencia dolorosa de la ansiedad. ¿Ok? Y la ansiedad, por ejemplo, una sensación de ansiedad que te deja con un sentimiento de desolación y entonces la sustancia, llámese droga, alcohol, incluso una mala relación, juega el papel como de interferir con el poderte dar cuenta y poder tener que tolerar y elaborar esa ansiedad. Okay. ¿Sale? Entonces, la sustancia no genera la ansiedad, ni tampoco la resuelve. Claro. La fantasía es esa, sino que hace un cortocircuito. Claro. Hace un cortocircuito para que entonces no la registres, claro, no la padezcas, ¿no? Con todas las consecuencias que eso implica. Claro, porque no estamos hablando de algo malo, estamos hablando de algo que te sirve, que tiene un porqué. Entonces, bueno, pues si también lo vamos a evitar o la vamos a evadir, va a tener una consecuencia de pronto negativa, ¿no? Claro, ¿no? Una consecuencia muy importante que es dejarte sin posibilidades de desarrollar adentro de ti la fortaleza y las herramientas para poder soportar el dolor que genera entrar en contacto pues, con las emociones, incluidas la ansiedad, ¿no? Y se va creando una desconexión cada vez mayor. Okay. ¿Cuál es tu impresión en cuanto a los medicamentos que de pronto
nos llevan ahí, ¿no? Claro. A bajar, digamos, estos síntomas. Claro. Y que muchas veces son positivos, pero que de pronto a largo plazo o de manera irresponsable, cuando se consumen de manera irresponsable, pues en realidad nos evitan sentirla, ¿no? ¿Frente a qué estaríamos en ese caso? La pregunta siempre es, ¿cuál es la función del medicamento? Claro. ¿Cuál es la fantasía de tomar el medicamento? Sí. El problema ante el cual estamos no es que el medicamento lo tengamos... No, el medicamento es necesario. Por supuesto. ¿No? El tema es que ninguna terapia te va a ayudar a bajar de manera inmediata o va a mejorar de manera inmediata tu calidad de vida en cuanto a la ansiedad. Pero ningún medicamento te va a ayudar. Se trata de eso, ¿no? Pero ningún medicamento te va a ayudar a comprender, claro, lo que te está sucediendo. Entonces, el problema no es el medicamento. No, ni la terapia. Ni la terapia, no. El problema es que se pueden ser amigos. El problema es la intención cada vez más creciente como de desconectarse. La gran dificultad que estamos enfrentando actualmente y que hay como muchas prácticas sociales que lo fomentan, de no tolerar el dolor psíquico y de no poder, ¿no?, tolerarlo, elaborarlo, transformarlo y utilizarlo. Y entonces el problema no son los medicamentos, sino la intención de desconectarme cada vez más de eso que me está ocurriendo. Claro, y que de pronto no puedo tolerarlo, pero porque no quiero a lo mejor pensarlo, ¿no? Porque a veces de verdad no se puede. Sí, porque duele. Porque uno queda rebasado, hay momentos en donde uno queda rebasado. Claro. Pero la invitación es, primero, si se requiere del medicamento, no dudarlo, ¿no? Uno necesita, ¿no? Hay estados mentales y uno en ese grado de ansiedad uno no puede pensar. Entonces también uno necesita crear ciertas condiciones, pero que la apuesta no es eliminar la ansiedad, sino crear condiciones que favorezcan poder pensar en ello. Claro, qué interesante, ¿no? Qué interesante, de verdad. Mi amiga Rosy, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Rosy Mier, que nos hace el favor de acompañar. Amiga, qué gusto irte, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, igualmente. Oscar Biu, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos dice, de acuerdo a la teoría del apego de Bowlby, el tipo de apego ansioso genera una personalidad ansiosa. ¿Qué tanto tiene relación este tipo de ansiedad con la ansiedad psíquica que mencionas? Saludos. Ok. Mira, todas las ansiedades están vinculadas porque no podemos separar unas de otras, ¿no? Entonces, sí, hay muchos tipos de ansiedad y una de ellas está vinculada, o se ha hablado mucho de las ansiedades de separación. ¿Qué ser humano no tiene necesidad de cercanía? Claro. Necesidad de contacto físico, de vinculación emocional cercana. Entonces, esta teoría de Bowlby habla de distintas formas de apego, pero en esencia es la necesidad humana de contar con un vínculo estable, confiable, íntimo y genuino. Que por ahí me ayuda como a sentirme más seguro, ¿no? Claro, y entonces, claro que cuando estas necesidades básicas han quedado quebrantadas, pues por supuesto que va a generar en el futuro, ¿no?, como distintos niveles de manifestación. ¿Ok? Y ahí estaríamos más hablando como de ansiedades vinculadas a la separación, por ejemplo, ¿no? La imposibilidad de estar a solas, la angustia de que el otro se vaya, las dudas acerca de la capacidad de uno mismo si uno no está cercano al otro. Claro, tolerar que el otro piense distinto de mí. Claro, porque hay muchas maneras de separarse. De mí, ¿no? Una manera de separarse es que, bueno, que el otro se vaya, ¿no? A China y entonces, claro que están separados. Pero también que el otro, a 2 centímetros de ti, piense distinto, se puede vivir como una separación. Por supuesto. ¿No? Como una separación, incluso como un ataque, ¿no? Y entonces hay muchas maneras de vivirlo. Y ahí es donde además nos encontramos con muchos conflictos que de pronto nos cuesta trabajo identificar de dónde vienen. Exacto. ¿No? Los colocamos en el otro, ¿no? Es que claro, el otro viene y me agrede, claro, el otro quiso decirme esto para lastimarme, ¿no? Y toda esta serie de interpretaciones que de pronto van de la mano de
pues lo estoy tolerando, que pienses Claro, distinto de mí, ¿no? Claro. O sea, en conclusión, o si hacemos un pequeño resumen hasta este momento, sí hay factores externos que pueden, ¿no?, desencadenar ciertos ritmos de vida, ciertas demandas, ciertas exigencias, pero en realidad el clima interno de estrés en el que uno vive viene de adentro, de las exigencias internas, de las fantasías internas, de las expectativas que uno se plantea, y de esta tendencia como a depositar todo en el exterior, ¿no? Atribuirle como origen de tus malestares las cuestiones afuera. Claro, como para no hacerte cargo también, ¿no? Un poco algunas de las cosas, ¿no? O sea, claro que hay factores externos y hay otros de los que colocas afuera porque te resulta muy incómodo, ¿no? Claro. Hacerte un poco cargo. Mari Carmen, muchísimas gracias y gracias por la participación. ¿Cómo jugar un papel positivo en el manejo de la propia ansiedad y en la de los demás miembros en el sistema familiar? Ay, súper interesante. Sí, claro, sí, gracias. Muy buena pregunta. Como ya vimos, la ansiedad es un ingrediente indispensable, no la vamos a poder eliminar. ¿Qué hagamos con ella? Es lo que marca una diferencia. Es intrínseca al sujeto y viene de adentro. Primero, por ejemplo, fomentar la flexibilidad, ¿no?, como una posibilidad. Mucha de la ansiedad también viene de los estados mentales derivados de la rigidez. Las cosas se tienen que hacer de una única manera. Claro, y eso sucede muchísimo. Bueno, en las familias, ¿no? La mesa se pone así, y desde cosas así de simples, ¿no? Empiezan como los conflictos, ¿no? Exactamente. Ahora, también una manera de manejar el tema de la ansiedad familiarmente tiene que ver con darle un espacio, ¿no? Con crear espacios, porque darle un espacio es decir, permitir o reconocer que hay eventos estresantes o que, ¿no?, y poderle poner nombre. Lo importante familiarmente es ayudar a nombrar. A nombrar la tristeza, a discriminar los distintos estados de ánimo. Incluso el miedo, ¿no? Claro. Es de los que se tapan ahí con una ropa, ¿no? Y por ahí se esconden debajo de la alfombra, ¿no? El sentir miedo, vergüenza, temor, no sé, ¿no? Claro. Pasamos muchas horas en familia, pero eso no significa que haya espacios o que haya canales que propicien que en las familias se pueda hablar de las emociones y poderlas nombrar y discriminar. ¿No? Claro, totalmente. Ayudar a dimensionar. Sí. Otro problema es que se crean confusiones y no se logra dimensionar, y entonces uno se altera igual ante circunstancias amenazantes bien distintas. Sí, claro, o la misma situación pero que se interpreta desde diferentes perspectivas. Y que hay modos, ¿no? Como climas emocionales que no favorecen la discriminación. ¿No? Totalmente. Y entonces uno se alarma de igual manera ante un evento, ¿no? De perder los zapatos para el colegio y no encontrarlos a la mañana contra, ¿no? Contra algo terriblemente grave, un accidente que pone en riesgo a lo mejor a alguno de los integrantes, ¿no? Claro, ¿no? Y que entonces de repente no se favorece familiarmente, no hay una mente que le ayude a otra, ¿no?, dispuesta a ayudar a discriminar. Que hay cosas por las que no pasa mucho, ¿no? Y entonces los niños crecen como sin un parámetro. Claro, todo es igual. Exacto. De grave, ¿no? Todo es igual de grave. Que se te pierda un calcetín que un accidente mayor. Todo es igual de grave. Dudar. Esto se aprende, Lisbeth. Es algo así como, yo veo que mi mamá se altera terriblemente porque se perdió la cuchara o porque nos falta un plato en la vajilla para que la mesa se vea igual de linda que si algo verdaderamente importante,
o cómo es que se repite esta situación en un Bueno, niño? eso ya es otro tema de otro programa, ¿no? De Las otros- compulsiones de a otros la varios. repetición, la repetición de patrones, pero también es Claro. cierto que hay un tema de buscar modelos de identificación y que finalmente uno aprende mucho de cómo resolver ciertos problemas a partir de la identificación con esos modelos. Claro, claro. Cómo manejan los otros las emociones, Ujú. cómo discriminan los otros los problemas y cómo enfrentan los otros los problemas. Y cuando me refiero a otros, pues estoy hablando realmente Sí, del sí, núcleo del sistema, más del cercano, sistema, ¿no? claro, 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 por supuesto. Por ejemplo, dudar, Claro, cambiar el libreto, cuestionarnos, claro. promover ¿no? en el sistema familiar. Sí, 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 claro, claro. Porque cuestionarnos no significa, o sea, por pensar, la palabra agua no moja. Claro. ¿Qué quiere decir Sí, esto? sí, claro. Que el que yo me siente familiarmente a cuestionar algo y a pensar acerca de eso, no quiere No lo decir convierte en realidad. que lo vamos a hacer. Sí, sí, sí. Simplemente es esto- colocarlo como Sí, una alternativa. enseñar a dudar. A dudar no quiere decir desconfiar. No, dudar me refiero a poder cuestionar los argumentos, poder cambiar libretos, Claro. ¿no? Poder cuestionar los estereotipos. Bueno, sí, es cierto que esto es así, pero de verdad tiene que seguir siendo Tiene que así. seguir de esa manera. Tiene que seguir de esa Sí, manera. podernos de pronto hacer una pausa y cuestionar qué Exacto. tanto de lo que hemos venido elaborando o haciendo Exacto. podría hacerse desde otra perspectiva, desde otra manera. Ixchel, muchísimas gracias, me encanta que nos acompañes, nos dice, les envío un saludo, excelente tema, lo explican súper bien. ¿Qué pasa cuando se demuestran diferentes o muchos tipos de ansiedades en una persona? ¿Qué tan malo es a solo tener una o pocas? Bueno, lo que pasa es que los seres humanos no estamos hechos de una sola pieza, Claro, claro, claro. ¿no? Y que entonces somos ¿no? como una combinación muy compleja, un mosaico muy complejo de múltiples factores y Sí. que en una misma persona y en un mismo día transitamos en distintos niveles de madurez, Claro. ¿no? Alguna vez el doctor Norberto, precisamente del Centro de Leia, decía que es como un partido de fútbol. Hay muchos jugadores y hay dos equipos. ¿Quién tiene más tiempo el balón? Hace la diferencia. La diferencia. Entonces, pues sí, en una misma persona va a transitar y va a haber, ¿no? Va a predominar una ansiedad. Pero esto no significa que no estén de manera coexistente todas las demás, solo que no son las que comandan. Claro. Con mayor intensidad. Pero son parte del equipo. Parte, claro, exactamente, claro. ¿No? Y que uno transita. Y tienen un lugar como específico, ¿no? Claro. ¿Por qué, digamos? ¿Qué es lo que diferencia? ¿Cuál es la que comanda? Todas van a estar presentes en distintos momentos, incluso en el mismo día. Vas a transitar por ansiedades vinculadas más a la necesidad de castigo, ¿no? Y entonces vas a pasar más por ansiedades en donde te vas a sentir impedido o fantaseando sobre, ¿no? Híjoles, que como ayer me salí temprano del trabajo, hoy de seguro, ¿qué tal si me corren o me llaman la atención? Como vas a pasar por ansiedades más vinculadas al castigo. Claro. Pero en otro momento del día, ¿no? Vas a pasar por otro tipo de ansiedades vinculadas, por ejemplo, a la sensación de quedar excluido, ¿no? Porque uno en realidad está viviendo, ¿no? constantemente de manera compleja y coexisten en nuestra mente. Y el tema es que la mente y el ser humano y la tarea del psiquismo es poder enfrentar, ¿no? elaborar estas ansiedades. Por supuesto, y es fascinante escucharte porque nos da como un abanico de oportunidades para poder hasta relajarnos, ¿no? Claro. Hasta relajarnos un poco y darnos cuenta que algunas de las cosas que sentimos pueden ser mucho más normales y llevaderas de lo que estamos tal vez pensando. Hay una frase o hay un dicho popular que dice que te sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? O te sale más caro el remedio que el trapito, una cosa así. ¿Qué es decir esto? Que tenemos tanto miedo al dolor psíquico, que hacemos tantas cosas para evitar el dolor psíquico que sale peor, porque entonces acabamos, ¿no? En este
Sí, resultaba como más manejable al final del Exacto, día el dolor psíquico. Psíquico, que Sí. todo lo que tenemos que atravesar para poder evadirlo y que al final del día regresamos al punto de salida, ¿no? Regresamos al punto de salida, pero sin la adquisición de la fortaleza y la experiencia y la del dolor, claro, y el crecimiento, ¿no? Exactamente. Que nos Lo importante acá es señalar que si uno hace maniobras para desentenderse del dolor psíquico y de las cosas por las que uno está pasando, uno también está frenando, ¿no? Por ejemplo, frenar el conocimiento, ¿no? Y de repente uno dice, ¿por qué este niño no aprende? ¿O por qué esta persona? Porque hay algo que queda como clausurado en la mente, claro, que tiene que ver con no poder tolerar estas emociones. Uno también pierde, ¿no? Queda inhibido el progreso. Por supuesto. El desarrollo integral como persona o la actuación. Por ejemplo, no se vive la ansiedad, pero uno pasa de divorcio en divorcio. ¿Por qué? Porque estoy haciendo cosas, claro, que me generen, para no sentir la ansiedad, y entonces dejo, ¿no? O compro cosas. Pero que al final del día me van a generar más ansiedad, ¿no? Sí. Porque no voy a vivir como la paz, la estabilidad emocional, porque no me estoy permitiendo pensarla, ¿no? Por ejemplo, hace ratito hablábamos, ¿no? Antes de iniciar, de el Facebook. ¿Cuánto de lo que yo estoy subiendo tiene como finalidad, claro, dejar de sentir algo que en ese momento estaba sintiendo? Sí, por supuesto. O hasta hacerme creer que estoy sintiendo algo que no puedo sentir. ¿No? Entonces, escenarios, digamos, que nos dan un algo, pero que no necesariamente es un algo como real, ¿no? A mí me gustaría, si estás de acuerdo, Lisbeth, hacer una pequeñísima pausa para poder disfrutar una melodía con Amaro Rosal en su piano. Y bueno, aprovechando que el tema me encantó, me gustaría, si estás de acuerdo, regresando, hablar de por qué está como tan de moda, ¿no? Hablar de la ansiedad, porque definitivamente es un tema de hoy, así como el estrés, y creo que por ahí están un poco vinculados, ¿no? Me decías, platicábamos un poco antes de entrar al aire, así que si nos pudieras hacer favor, regresando de esta pequeñísima pausa, de explicar un poco de esto, pues será buenísimo. Ya sabes, estamos aquí, no nos vamos, la pausa es totalmente en vivo y te invitamos a participar a través del panel de mensajes, a través de Twitter, a través de YouTube, a través de Facebook. Estamos haciendo Facebook Live, por nuestro streaming también nos puedes acompañar. En un momento regresamos, no te vayas. Buenas noches, qué interesante programa. Bienvenida, doctora. No, muchas gracias. Espero que les guste.
Gracias, doctora. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Amaro. Excelente interpretación de piano en vivo. Muchísimas gracias. Gracias por continuar con nosotros. Aquí están ya aplaudiendo. Fidel ya está por aquí. Muchísimas gracias, Fidel, que nos escucha desde Aguascalientes. Rosy Mier, linda interpretación, muchísimas gracias. Y bueno, estamos aquí de regreso en esta prácticamente ya cierre de programa. Hablábamos antes de la pausa sobre la relación que podría llegar a existir entre el estrés y la ansiedad. ¿Están relacionados? Mira, el estrés es esta respuesta de ansiedad que el organismo y que la mente activa para poder hacer frente de una demanda. Entonces el estrés sí está vinculado con la ansiedad, ¿no? Porque la ansiedad es esta respuesta que se requiere, ¿no?, para poder hacer frente. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora es como si algo se hubiera descompuesto en el termostato. ¿Por qué? Sí. Porque ahora esta respuesta del organismo se mantiene activa aún sin la presencia del estímulo amenazante. Okay. Y entonces, ¿no?, se vuelve como una cuestión crónica, en donde uno vive perdiendo todo el tiempo el equilibrio y la homeostasis y sintiéndose rebasado. Pero paradójicamente no por las circunstancias externas, que sí favorecen, pero en realidad no es que estemos, ¿no?, o que las circunstancias realmente, que si el tráfico, que las situaciones, sino que hay cuestiones internas que no nos permiten apagar esa alarma. Entonces, algo que es una alarma y que se tendría que encender ocasionalmente para alertar de algo, permanece prendida todo el tiempo. De manera ya permanente, como que nos acostumbráramos a vivir así. Como que no se puede discriminar cuando el peligro ya se fue, cuando la amenaza ya no está presente, y entonces reaccionamos ante una amenaza cuando en realidad la amenaza no es tan clara. Claro. Entonces vivimos como en un estrés crónico, ¿no? Por ejemplo, ahorita, después de verdad me siento agasajada con la plática, la buena música, de verdad me pareció. Y eso me hizo pensar también que algo que también favorece mucho, o que está fomentando mucho esta situación de vida, ¿no?, como basada en el estrés, tiene que ver con la ausencia de lo que llamamos canales de sublimación. ¿Qué es esto? ¿Qué es un canal de sublimación? Vías por las cuales, ¿no?, ayudar, exactamente, ayudar a dar salida a una serie de experiencias y de dolores y de ansiedades y de emociones. Claro. Y que entonces no contamos qué son canales de sublimación o canales de salida. El deporte, la música, ¿no?, tocar un instrumento, las artes. Las artes. Es decir, todo aquello que podríamos llamar un pasatiempo. Claro. Que en realidad
son canales a través de los cuales elaboramos y descargamos muchas de las ansiedades y de la emocionalidad. Claro, ¿no? Entonces, que de pronto nos puede estar como atormentando, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces el cultivar experiencias y actividades y fomentar espacios para enaltecer el espíritu también son espacios preventivos que van fortaleciendo la estructura interna, Claro. ¿no? Y entonces de repente los papás creen que es pérdida de tiempo cuando Claro, están incluso perdiendo de los vista. invitan como a no participar en ciertas actividades para que no se distraigan, digamos. Exacto, de las actividades. exacto, para que no se... O por el contrario, algo que tendría que ser un canal de sublimación o un canal de desahogue, se convierte en todo lo contrario porque Claro. hay que ir a tantos, Sí. ¿no? Sí. Y entonces O hay tienes que que ser pasar... el mejor Sí. pianista, el mejor Sí. gimnasta, el mejor O bueno, el lunes es bailarino. piano, el martes es gimnasia, el Claro, miércoles sí, es sí, natación, sí. el jueves es ajedrez, y entonces algo... Sí, juega como en contra. Exactamente, algo que estaba, ¿no? Que era un canal favorecedor para enriquecer a la persona y sus potenciales, Claro, se vuelve en contra absolutamente porque, y entonces se vuelve un ansiolítico, Claro, no algo sí, que sí. resuelva la ansiedad. Exactamente. Sí. Qué interesante porque además son de las situaciones con las que nos encontramos todo el Sí. tiempo, ¿no? Estos papás de pronto tan competitivos, ¿no? Por ejemplo, Sí, ¿no? O sea, sí, todos sí. estos son los conflictos inconscientes a los que yo me refería y que Claro. no tienen que ver, porque a veces le achacamos mucho a la realidad externa. No es que las distancias, no es que la situación económica, no, pero en realidad tiene que ver con estas tendencias internas a la competencia, a la voracidad, a las exigencias egocéntricas de uno mismo. Claro, donde al final del día, como bien nos indicas, lejos de ser un lugar de salida, se convierte en absolutamente lo contrario, ¿no? Exacto. Sony Ortega, muchísimas gracias por acompañarnos, Sony, muy linda melodía, muchas gracias. Y bueno, estamos prácticamente terminando este programa. A mí me gustaría que nos ayudaras a cerrar con, ok, ya pudimos entender qué es la ansiedad, ya pudimos también pensar en que la ansiedad y la angustia son una misma situación. Claro. Nos ayudaste también a identificar cómo saber qué estamos sintiendo, ¿no? Cómo van a ir transitando estos síntomas, cómo lo podemos pensar. ¿Qué hago con la ansiedad? ¿Qué vamos a hacer con la ansiedad? Ok. No sé si es con la ansiedad propiamente, Sí. pero sino qué hacer para poder abrirnos a la experiencia del dolor y la necesidad de elaborarlo. Exactamente. Entender que las cosas que nos suceden más por las determinaciones de lo que tenemos adentro que por nuestras condiciones externas. Apostar o tener un espíritu más emprendedor en cuanto a conocerse a uno mismo, pero esto significa estar en contacto con nuestras intenciones, con nuestras verdades, ¿no? Con nuestras emociones, para poder tener más capacidad de registrarlas y de asumirlas. Una cosmovisión. La rigidez viene de ver las cosas unilateralmente o desde un único vértice. Claro. Poder tener una visión, ¿no? Más como amplia. panorámica favorece. ¿Por qué? Porque entonces uno entiende que hay otras perspectivas. Claro. Y eso siempre da una pauta, ¿no? Mucho más libre y Exactamente. abierta, por supuesto, por supuesto. Comprender Sí. la diferencia entre la subjetividad. Damos por hecho que lo que uno piensa, que lo que uno siente y que lo que uno está pasando es universal. Claro, sí, sí, Y que, no lo que yo podemos miro lo miran todos. de individualizarlo y verlo como una opinión o como una subjetividad. pronto. Claro. Cuestionarse más, dudar más, preguntarse constantemente, ¿no? Bueno, así se ha hecho, pero de verdad esto se tiene que hacer así. Tendría que ser Incluso así. hasta como un juego, ¿no? Bueno, y si no hicieras esto, ¿cómo lo harías? Y si no Claro. tuvieras ahorita que hacer esto, ¿qué otra cosa harías? O incrementar, esto me parece importante y nunca lo habíamos tocado, dice, incrementar y poder tolerar en la mente amor y gratitud. Claro. O sea,
genuinamente. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, poder claro, por supuesto. tolerar en la mente y tener en la mente como mayor cantidad, por decirlo de alguna Como manera. capacidad, ¿no? Capacidad. También de abrirse hacia la vida, de amar Sentimientos la de vida, amor claro, y de gratitud, claro. ¿no? Porque son emociones que nos ayudan a contrarrestar todos los otros impulsos y que en verdad marcan una diferencia no solo en el manejo de la ansiedad, sino incluso hasta en la estructuración del psiquismo. Por supuesto. Creación de estos canales, ¿no? Y trazar un objetivo claro, porque nos confundimos mucho. Claro. ¿No? Sí, sí, mucha de la ansiedad también viene de que no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Ni qué queremos. Lo tenemos muy confundido. A ver, ¿qué era lo que yo claro. quería? ¿Acabar una licenciatura Claro. o acabarla rápido? Sí. ¿No? Porque Sí, si lo sí, que yo sí. quería era acabar una licenciatura, reprobar una materia, pues finalmente no me quita de No mi me objetivo, va, ¿no? claro. Sí, Si mi sí. objetivo era acabarla rápido, bueno, pues ahí sí tienes un problema. Pero a Por veces supuesto. confundimos, ¿no? Como que no tenemos claro, bueno, ¿qué era realmente lo que yo quería? Sí, ¿No? ¿cuál Porque es mi objetivo? No, ¿no? el del mi mamá, no el del vecino, sí, ¿no? sí, ¿Cuál sí. es mi objetivo? ¿Qué es realmente lo que quería? Porque es muy fácil Sí. perderse en el camino, ¿no? Y decir, Claro. bueno, ¿qué era lo que querías? Porque si lo que querías era rápido, no, pues sí, preocúpate. Pero si lo que querías era acabar, ¿qué Claro, más da si tranquilo. tienes que repasar una materia para que te quede más claro? ¿Qué más da si es lo que te interesa? ¿No? Pero de repente perdemos mucho, Claro. no logramos discriminar en esta jerarquía de valores, podríamos llamarlo, Exacto, ¿no? exactamente. Tolerar la incertidumbre. Bueno, y que de pronto todas estas opciones sí, miradas que nos ayudas a tener suenan sencillas, pero No. requieren un proceso para llegar ahí, Claro. ¿no? Porque también el decir, bueno, entonces esto es lo que debo seguir y no conseguirlo, pues nos lleva a la frustración, Claro, vuelve no. a generar ansiedad. Suena ¿no? muy Entonces, fácil, pero por ejemplo, exacto, cambiar un ¿no? libreto, cambiar un argumento. Bueno, sí, pero primero debo de entender y tener identificado cuál era mi argumento. Exacto, porque ¿Cuál si es no, no lo puedo ese modificar. enunciado que yo solita me impongo Claro, y que claro. mi cuenta me ha dado? O sea, sí cambio de libreto, pero si no sé ni siquiera Pero cuál no sé es ni el cuál texto. tengo. Exacto. Sí, claro, cómo lo modifico. Exactamente, cómo lo ¿no? cambio. Pero la apuesta es estar más en contacto, Claro. ¿no? Con las propias emociones Por y supuesto. poder nombrarlas, ¿no? Y crear espacios en donde eso se pueda nombrar, Por supuesto. porque nombrar organiza. Claro. Ponerlo en un lenguaje verbal también ayuda a estructurarnos, porque organiza, porque la manera de hablar te obliga a organizar ideas, Claro. a organizar, ¿no? Uno no dice, yo no te estoy diciendo las cosas de atrás, ¿no? Hay una Sí, estructura. existe un orden. Y Un la propia orden. vida tiene un orden. Y además el orden nos da seguridad también, Claro. ¿no? Entonces no es así como verlo como el malo del cuento, Claro. ¿no? De pronto. No sabes cuánto disfruto esta plática. Espero poder tener la oportunidad de tener nuevamente de regreso por aquí. Claro que sí, Por también aquí, sería Lisbeth. muy La verdad es gustoso. que ha sido maravilloso. Una hora en realidad es poco para abordar Sí. un tema como este, pero me parece que nos ayudas a tener un panorama muy amplio. Se quedan algunas cosas, me gustaría pensarlas como interesantes para poder replantearnos dónde estamos parados cuando se trata de decir lo que tengo es ansiedad, ¿no? Que ahora está Claro, tan de y moda, ¿no? tener como, o sea, es que sí es bien Sí, importante, sí, o sea, sí. cuando el novio o el marido se va una tardecita a tomar el café o la cerveza con los amigos y uno de repente tiene mucha necesidad de saludarlo Claro. y de ver cómo va. Sí, A ver, sí. ¿de verdad estoy tan necesitado o es tan O tan necesitado, o en realidad ¿no? estoy Ajá. pasando por ansiedades de quedarme fuera o de sentirme ignorada o de Sí, sí. sentirme Excluir. que está lejos y entonces Soy celosa. exacto, ¿no? Celoso. Por ejemplo, ¿cuántos pleitos no vienen de la tardanza en la contestación de un WhatsApp? No, bueno, No. ahora son... ¿Sí me explico? me Porque- dejaste en visto. A ver, Eso es de las exacto, peores ofensas, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente lo que me está pasando? Que no puedo tolerar. Exacto, y a veces ahí van encubiertos todos estos sentimientos, ¿no? De exclusión, de soledad, de Celos, separación. rivalidad. Exacto, Sí, exacto. claro, que son súper interesantes para elaborar. Y que bueno, como siempre, pues pensamos que la forma ideal, hay muchas, pero la forma ideal o más próxima de poder elaborar esto de una manera
realmente con un objetivo, con una finalidad que te ayude a sentirte mejor, a estar mejor, a alcanzar el objetivo que estás buscando, es cuando te conoces a ti mismo. Y eso sucede a través de un proceso terapéutico, psicoterapéutico. En este caso estamos hablando y basando esta entrevista en psicoanálisis, que además ya sabes que es mi favorito, pero bueno, existen muchas alternativas. Sin embargo, la sugerencia siempre va a ser: busca psicoterapia formal, ¿no? Claro. Las emociones no son algo con lo que debamos ponernos en riesgo o exponernos de una manera tan fácil. Entonces, bueno, siempre será esta la recomendación. Quiero agradecer muchísimo también a Sonia Ortega por acompañarnos, muchas gracias. A Rosy, te mando un fuerte abrazo. Rosy Caballero, Rosy Mier, Rosy Muciño, muchísimas gracias. A Lourdes Hernández, que está por aquí, también agradezco muchísimo. A Francisco Lanz, te mando un beso, muchísimas gracias. A Olimpia Rosales, que también nos hace favor de acompañar. A todos los que nos hicieron favor de participar a través del panel de mensajes, por supuesto. A Mita Ortega, que ya está por aquí, muchísimas gracias. Nos dice: hola, interesante y difícil concepto. Es tan interesante observarse con la mayor imparcialidad posible. Sí, de verdad que sí, esto es un reto en realidad, sí, ¿no? Se vuelve absolutamente un reto. Y bueno, ¿dónde podemos localizarte? ¿Cómo podemos estar en contacto contigo? ¿Tienes clínica? ¿Haces clínica? Entonces, ¿dónde tienes tu consultorio? Claro, mira, la forma de localizarme creo que sería por mail probablemente. Perfecto. Porque de esa manera puedo también, ¿no? Tener como un acercamiento. Mi mail es Liz, sí, con Z, sí, Quesada con S, sí, @hotmail.com. Y pues ahí podemos intercambiar ideas, agendar citas, platicar, ¿no? Sobre cualquier circunstancia que les pudiera surgir. Como algo de inquietud, ¿no? Claro, me va a dar muchísimo gusto poder tener algún tipo de contacto por ese medio. Muchas gracias. Ya están por aquí en el panel de mensajes, también en el chat podemos encontrar Liz con Z, Quesada con S, @hotmail.com. Y bueno, recordarte la página de Centro Eleya es www.centroeleya.edu.mx. Centro Eleya es solo psicología, donde puedes encontrar licenciatura, maestría, doctorado. También tienen una parte de educación continua, donde puedes ver talleres, donde puedes tomar algunos diplomados de diferentes temas, especialmente dirigidos a psicología y por supuesto psicoanálisis. Eleya también cuenta con una atención a la comunidad, donde tú puedes comunicarte a los teléfonos de Centro Eleya 53 70 96 48 y puedes tener acceso con tarifas muy accesibles, ¿no? Muy accesibles. Es un trabajo muy lindo el que hace Centro Eleya en estos casos. Es un servicio a la comunidad. Entonces, 53 70 96 48. Centro Eleya tiene 2 planteles, plantel norte, plantel sur, dentro de la Ciudad de México y zona metropolitana. Esta noche estuvo con nosotros la doctora Lisbeth Quesada. Y bueno, yo estoy muy agradecida por todo lo que nos vino a compartir. De verdad me encantaría tenerte nuevamente de regreso. Sí, te recuerdo que este programa fue El Iván y la Luna con Eleya, y este programa se transmite todos los últimos lunes de cada mes. Así que, bueno, pues estará en el podcast del Iván y la Luna con Eleya, en nuestra red de SoundCloud, también en los canales de YouTube, por supuesto en Facebook Live, y también lo puedes encontrar en Twitter, se puede descargar a través de SoundCloud y lo puedes seguir en TuneIn o en el DJ de frecuenciainteractiva.com, que ahí está todas las ligas que te mencioné concentradas. Te agradezco mucho la participación. Gracias, de verdad, muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias por este programa, gracias por ayudarnos a entender tantas cosas de tanto valor. Muchísimas gracias, que pases muy buena noche. Gracias, igualmente a todos. Excelente noche, muchísimas gracias a todos por acompañarnos.